Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a una nueva jornada del programa Lunes de Derecho, espacio que tiene por finalidad brindarle al ciudadano de a pie un soporte reflexivo y análisis en temas jurídicos sociales, con el objetivo de brindarle herramientas de conocimiento para que pueda enfrentar determinadas situaciones. La presente conferencia lleva como título ¿Qué debo hacer si heredo un inmueble? Mi nombre es Jimmy Torres y en esta oportunidad tengo a mi cargo la responsabilidad de conducir este espacio académico y lo hago acompañado de la grata presencia de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctora Ana María Martínez Ver, y del doctor Miguel Cabero de la Ochada, especialista en la temática a abordar. Enseguida, dejo en el uso de la palabra a la doctora Ana María Martínez para que pueda dirigirse a todos ustedes con las palabras de apertura de la presente conferencia. Gracias, doctora Martínez. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimado público que nos acompañan desde las diversas regiones del Perú. Les damos la bienvenida a este espacio académico de los lunes de Derecho, el cual nos permite llegar a todos ustedes, abogados, estudiantes universitarios y ciudadanos en general, con temas de actualidad jurídica y de mucha utilidad para las diversas situaciones que se pueden presentar. El tema, como lo dijo Jimmy, de esta conferencia es sobre qué debo hacer si heredo un inmueble. Para la disertación de este tema, tenemos el honor de contar con la participación del doctor Miguel Cabero Belaochaga, quien es abogado y especialista en temas inmobiliarios, urbanísticos y registrales, y asesor de la Secretaría General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor Miguel Cabero, por aceptar esta invitación de participar en este evento tan importante. Una de las formas de adquirir una propiedad inmueble es mediante una herencia. Sin embargo, en ciertos casos, la persona que hereda desconoce las implicancias generales del hecho y en particular sus obligaciones como nuevo propietario del inmueble. Además, este hecho puede generar conflictos familiares con incidencia jurídica que deben gestionarse de manera adecuada. En ese sentido, durante la presente conferencia se explicarán de manera puntual los aspectos legales esenciales que deben conocerse si se hereda una propiedad. Desde el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, nos sentimos muy complacidos con la dinámica participación de semana a semana que tienen todos ustedes. Sabemos del interés que ostentan por ampliar sus conocimientos y aprender mucho más acerca del amplio campo que tiene el derecho. Es por ello que reafirmamos nuestro compromiso en brindarles importantes conferencias que sean de mucha utilidad para todos ustedes. Quiero expresar nuevamente mi agradecimiento al doctor Miguel Cabero por su total disposición para compartir su experiencia y conocimiento esta tarde. De igual forma, a todos ustedes por su participación y dedicación durante esta hora y media y exposición. Sean bienvenidos a la conferencia y disfruten de este espacio académico. Muchas gracias. Gracias, doctora Martínez, por sus palabras. Quiero permitirme agradecer a cada uno de ustedes también, estimado público, por haberse conectado a esta plataforma de manera puntual y así ser partícipes de esta importante actividad académica. Cabe indicar que nuestro expositor invitado contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar se realizará una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. Presentamos entonces la ponencia del doctor Miguel Cabero Belaochaga, previa lectura de su reseña. El doctor Cabero es abogado con amplia experiencia profesional en instituciones del sector público. Además, es conciliador extrajudicial. Es especialista y conferencista en asuntos vinculados a la adquisición, regularización e inscripción registral de predios privados y estatales. Ha trabajado en instituciones estatales vinculadas a la vivienda, titulación de propiedad y el urbanismo, tales como el Registro Predial Urbano, COFOPRI, SUNAR, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
y la Municipalidad Metropolitana de Lima, como abogado en el área de expropiaciones y adquisición de predios por trato directo para obras públicas. Ha sido presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Inmobiliario, Urbanístico y Catastral en el Colegio de Abogados de Lima en el periodo 2016-2017. Desde el año 2017 escribe semanalmente la columna Enfoque Inmobiliario en la página Derecho del diario oficial El Peruano. Actualmente se desempeña como asesor de la Secretaría General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bienvenido a los lunes de Derecho, doctor Cabello. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias, doctora. Mi agradecimiento muy sentido para el Ministerio de Justicia por esta invitación. Será verdaderamente un placer y un honor compartir con ustedes durante esta tarde. Si me permiten, voy a compartir la pantalla con la presentación que he preparado para esta tarde. ¿Me confirman si se está viendo la pantalla? Sí, doctor. Conforme, entonces puedo iniciar. Bien, es importante hacerse la pregunta, ¿qué debo saber si heredo un inmueble? A veces dicen que uno se saca los premios de lotería de manera inesperada y después de haber intentado tantas veces. Cuando uno hereda un inmueble de alguna manera es como obtener un premio. Claro que la causa no es muy feliz, pero al fin y al cabo es una circunstancia que probablemente a la mayoría de personas o las toma preparadas o las toma poco preparadas o nada preparadas. En suma, heredar un inmueble es todo un desafío y todo un reto para las personas, porque tienen que asumir activo y pasivo, como llaman los contadores, tienen que asumir cargas, deudas, tienen que asumir además de esa tristeza probablemente que les genere el fallecimiento del causante, que es quien origina la herencia, heredan también los problemas y las circunstancias alrededor de este inmueble. Esta tarde vamos a ver los puntos esenciales que debemos conocer en el caso que se nos presente esta situación en la vida, la de ser convertido en heredero de un inmueble. Primero que todo, creo que lo esencial como ciudadano es conocer la Constitución, aunque a veces los ciudadanos dejamos de hacerlo. De tal manera que yo creo que como punto de partida deberíamos considerar la importancia de entender los aspectos esenciales del derecho de propiedad. ¿A cuáles me refiero? Pues a los que están en la Carta Magna, en la Constitución. ¿Qué dice la Constitución al respecto? Primero entender como cuestión previa, esta tarde todos, que la propiedad es un derecho fundamental de la persona. Algunos consideran que los derechos fundamentales solamente son aquellos vinculados al nombre, a la vida, digamos los más vistos, los más magníficos. Pero no debemos olvidar que la propiedad, en una dimensión muy particular, también es un derecho fundamental al cual la persona tiene derecho a realizar y alcanzar. Es así que el artículo 2 de la Constitución establece los derechos fundamentales de la persona. Y en el inciso 16 señala de que toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Miren que el punto de partida de esta sesión ya nos lleva a un escenario clave, que la herencia es un derecho fundamental. Entonces, si yo heredara un inmueble, no solo estoy ante una circunstancia que probablemente me agarre desprevenido porque no todos somos abogados, probablemente me agarre desprevenido porque no solo la heredaré yo, sino también un conjunto de hermanos, primos, nietos, no lo sé, pero eso me obliga a entender la responsabilidad que voy a asumir en tanto derecho. Entonces, tanto como el derecho de propiedad, la herencia constituyen derechos fundamentales, no lo olvidemos. Es bueno, para ampliar lo que he dicho, y en el desarrollo de este bloque constitucional, considerar lo que señala el Código Civil. El artículo 61 del Código Civil nos dice aspectos muy puntuales, que la propiedad es transmisible. Transmisible por varias formas. Por ejemplo, por pacto entre vivos. Y allí se refiere el código a los contratos, a la voluntad de las partes de crear, regular, modificar, extinguir relaciones jurídicas, relaciones con contenido principalmente patrimonial,
porque en los contratos uno entrega una contraprestación que puede ser el bien y la otra se obliga a otra contraprestación que puede ser el pago, entre otros tipos de contratos civiles que encontramos en el Código. Cuando hablamos de la transmisión de propiedad, en el caso de una transmisión entre personas que están vivas, hablamos obviamente de un contrato. Pero cuando hablamos de la muerte en términos jurídicos, como causa de una herencia, hablamos de que existe un testamento, una sucesión o una condición suspensiva. Pero ¿qué cosa será una condición suspensiva? El testamento está claro que es aquel instrumento que se hace en vida, que se inscribe en registros, que se entrega al notario, etc. No vamos a abundar en ese tema porque es muy particular. La sucesión sí he considerado pertinente incluirla esta tarde porque es un trámite que tiene que hacer quien hereda. ¿Por qué si quiero abundar en la sucesión? Quiero precisarles en este momento, antes de llegar a su momento. Porque cuando uno hereda, probablemente la persona falleció intempestivamente y no tuvo tiempo de hacer el testamento, no tuvo tiempo de ir a un notario, no tuvo tiempo de hacer el trámite registral, etc. Entonces, no solo deja la herencia materializada en un bien inmueble, sino que además deja la obligación, entre comillas, el reto, la valla alta para que salte y haga el trámite, que es la llamada sucesión intestada o también conocido anteriormente como declaratoria de herederos. ¿Y por qué digo el acto por causa de muerte como condición suspensiva? Porque en ciertos casos, por ejemplo, ustedes van a encontrar el anticipo legítima, en el que una persona de repente le cede a otra y le obliga a estar hasta el día de su muerte, en cuyo caso la propiedad pasará a ser transferida. Por eso hablamos de que en ciertos contratos civiles van a haber condiciones suspensivas, es decir, aquellas son condiciones en las que debe realizarse un hecho para que el contrato opere como se tiene previsto en sus distintas cláusulas. Hablando también de propiedad, tenemos que considerar los aspectos vinculados, los aspectos vinculados al municipio. Cuando uno es propietario en un determinado distrito, el principal problema que ocurre es que la municipalidad quiere que se sigan pagando los impuestos independientemente de quién sea el propietario. Y aquí conviene tener otro hito en esta sesión. En términos de propiedad inmobiliaria, el municipio no va a reconocer el derecho de propiedad, sino al contribuyente. ¿A qué me refiero con esto? El municipio está obligado a recibir declaraciones y pagos de los sujetos pasivos porque se encuentran obligados a estos, pero no le corresponde reconocer la propiedad de un predio, lo cual es competencia del Poder Judicial. Esto no es una idea que yo quiera plantearles esta tarde, como algunas que sí les voy a plantear. Este es un criterio establecido por el Tribunal Fiscal en diversas resoluciones. El Tribunal Fiscal es la última instancia en lo que se refiere a aspectos tributarios en un municipio. Si usted, por ejemplo, recibe una multa en un municipio, puede apelarla, si considera injusta esta, puede apelarla ante el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal podrá ratificar lo que dijo el municipio, podrá anularla, podrá modificarla, etc. Es la máxima autoridad tributaria fiscal, por tanto, para intervenir en esta litis que se suscita cuando uno es multado o cuando encuentra cuestiones, por ejemplo, vinculadas a los tributos municipales, que son aquellos vinculados justamente a la propiedad inmobiliaria, entre ellos, por ejemplo, la alcabala, el predial y otros, ¿no? Otro punto que también debemos conocer es tener muy en claro cuáles son las implicancias jurídicas de ser heredero. No solamente se trata de decir, bueno, yo soy heredero de doña fulana que en vida fuera, yo soy heredero de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos. Podemos considerar en este punto de la sesión de que hay personas que no tuvieron hijos. Peor aún, personas que ni siquiera tuvieron hermanos ni primos vivos al momento de su muerte y se lo dejaron de repente a personas muy cercanas a ellos. Y hablamos no solo de inmuebles, sino también de empresas. Aquí podemos conocer el caso de un peruano muy ilustre, don Augusto Polo Campos, que saben ustedes, porque es conocimiento público, no estamos hablando de cuestiones privadas, es de conocimiento público que cuando fallece, el señor le deja parte de las participaciones de su empresa a la persona que lo cuidaba, la técnica, la enfermera, qué sé yo, la persona que le daba los cuidados específicos, digamos, hospitalarios en su hogar, para que no vaya a un hospital, y que le dio calidad de vida en sus últimos días.
En virtud de eso, él le quiso dejar una parte de sus ganancias, de sus utilidades, de su empresa, en fin. Los detalles obviamente son de carácter privado, pero sirven como referencia para entender los casos públicos que nos permiten graficar cómo se dan las situaciones jurídicas y cómo se convierte uno en heredero de un inmueble, de acciones, de participaciones, de bienes muebles como por ejemplo jarrones, cuadros, juegos de cubiertos, de tazas, etcétera. Vamos a hablar un poco de esas implicancias jurídicas de ser heredero. Primero, considerar qué es la transmisión hereditaria. Esta es una frase que van a escucharla siempre si ustedes heredan un inmueble. Les van a decir, usted ha sido objeto de una transmisión hereditaria, por favor póngase a derecho, por favor haga tal trámite, etc. Pero jurídicamente hablando, ya no fácticamente hablando, porque claro está que algunas personas incluso vivieron con el finado durante su vida, valga la redundancia, y cuando fallece se quedan en la casa, porque obviamente no tiene familiares, y se quedan en la casa, y como en el caso del señor Polopampo, de repente se quedó también viviendo en la casa, porque vivían con la persona ya en sus últimos días, y cuando fallece esta, se queda viviendo en la casa. Y da la casualidad de que al no haber herederos, tiene la posibilidad jurídica, digo posibilidad jurídica, porque está supeditada a otros hechos, de repente fuera de la esfera jurídica, que podrían imposibilitar o posibilitar en mayor o menor medida la concreción de esa herencia. Entonces, ¿qué será la transmisión hereditaria? La transmisión hereditaria supone que una persona se sustituya a otra en sus derechos y obligaciones. Esta palabra subrogación que habrán escuchado ustedes en el lenguaje jurídico se refiere a sustitución. Por tanto, la transmisión hereditaria supondrá que yo me sustituyo al finado no solo en sus derechos, sino también en sus obligaciones. Por eso al comenzar la sesión les hablaba de que uno en una herencia recibe activo y pasivo. No solo se trata de la necesidad de haber heredado una tremenda mansión en la calle más cara de Lima, o de Arequipa, o de Piura, de Trujillo. En fin, eso es muy bueno, muy importante para mí como persona. Pero ¿qué obligaciones tendré? ¿Qué obligaciones dejó sin cumplir el finado? ¿A qué cosas se comprometió teniendo como referencia su inmueble? De repente tenía una hipoteca, de repente alquilaba una parte de la casa, de repente vendió algo, no sé, que había dentro de la casa, con la condición de que esta transferencia operara únicamente con la condición suspensiva el día que fallezca. Entonces yo me voy a obligar, cuando reciba la herencia, a abrir las puertas para que esta persona entre y retire, qué sé yo, el juego de muebles de repente del siglo pasado que tenía ahí utilizando como, no solo como reliquia, no solo como elemento de valor histórico, sino también como uso cotidiano. En fin, los derechos y obligaciones son transmitidos con esta herencia. Otro aspecto clave es que el patrimonio de una persona subsiste. Solamente cambia su titular debido a la muerte, pero cambia también si es que hay una voluntad del causante o una norma que así lo establece. La voluntad sería el testamento que hemos hablado. Pero el patrimonio subsiste. El derecho a propiedad es un derecho que no muere, no acaba, y se traslada a los herederos. No imagínense, el día que yo me muero, morirían también la propiedad de mis bienes y retornarían, no sé, al Estado, por ejemplo. Cosa que no es así. El derecho en su marco normativo en el Perú y en todos los países establece que la propiedad es un derecho que se transmite a los herederos. Y vamos a explicar más adelante quiénes pueden ser herederos. Entonces, la transmisión hereditaria implica solo una transformación puramente subjetiva de la relación jurídica porque persiste a pesar del cambio sujeto, como lo dijo Savigny en algún momento en uno de sus tantos escritos doctrinarios jurídicos. Pero ¿quiénes son esos herederos forzosos a los que yo me refiero hace un instante? Cuando hablemos de herencia, vamos a hablar de los llamados herederos forzosos. Oye, tú eres heredero forzoso, no te debes dejar. Porque aquí tenemos que hacer de repente un paréntesis. Porque yo, de repente, en la actividad cotidiana, profesional, en estos años de abogado, he podido verlo. Por eso se los comparto. Algunas personas son herederos forzosos por ley, por su condición, lo vamos a explicar, pero no quieren acercarse a pedir la herencia porque tienen miedo de entrar en conflictos con los otros herederos. Y suelen decir, pues, de manera muy, no lo sé, ¿cómo podemos decirlo? De manera muy resignada, decir, no, yo no quiero nada porque no quiero problemas, así estoy bien, ¿no? Pero de repente incluso están en el mismo testamento y no quiere acercarse.
Y cuando yo rehuyo a lo que dice el testamento, estoy rehuyendo a la voluntad del causante. Y si tengo derecho, y de repente vivía yo con el finado, y otras personas no vivían con él, y yo soy hijo, y los demás hermanos me quieren sacar de repente eso porque de repente somos medios hermanos, y no nos llevamos bien en vida, y quieren aprovechar ese momento que el padre ya falleció, que sí me da protección espiritual, protección paternal, etérea, como podemos hablar, se suscitan conflictos familiares por herencias N veces. Este momento es para tener otro hito en la sesión. No se sorprendan por la cantidad de conflictos por herencias cuando de por medio hay casas, tierras, terrenos. El valor de un inmueble muy difícilmente decae. Siempre la propiedad va a tender a subir, salvo que hayan factores extrajurídicos, las llamadas externalidades que llaman los economistas, que ocasionan que, por ejemplo, un inmueble, debido a los alrededores, pierda su valor. Pero en la mayoría de casos el inmueble siempre va a subir de valor. Una construcción va a depreciarse porque la construcción pues se avejenta, los acabados se avejentan, pero la locación, la ubicación hace que el inmueble nunca pierda valor. Aunque el inmueble, su construcción sea antigua, el terreno por su ubicación, que es un inmueble, siempre va a tener un alto valor, por ejemplo, independientemente de los años. Volviendo al punto, ¿quiénes son herederos forzosos? Conviene considerar el artículo 124 del Código Civil, que nos dice que son herederos forzosos los hijos y demás descendientes, los padres y demás ascendientes, el cónyuge o el integrante sobreviviente de la unión de hecho, tal como lo prevé la ley 30007. Los herederos forzosos van a tener derecho a la acción de petición de la herencia. ¿Y por qué digo esto? Por los conflictos que les comenté hace un instante. Si usted considera que ha sido deliberadamente quitado de ese ámbito de herencia de un grupo de hermanos, simplemente no lo declararon, usted se enteró que en tal honoraría están tramitando la herencia de una persona X que era su padre y que falleció, y como usted era de repente solamente por parte padre y no de padre y madre, lo excluyeron, lo discriminaron, etcétera, ya había problemas en vida, y usted se enteró, pues tiene derecho a pedir la acción de herencia, porque el Código Civil, en su artículo 664, así lo ampara. Los herederos forzosos, conforme al artículo 661 del Código Civil, también van a responder por las deudas y cargas de la herencia. Por eso le dije hace un instante que heredan todo. Pero van a responder por estas deudas y cargas solamente hasta donde alcancen los bienes de esta. Algunos creen que, mejor dicho, algunos no quieren acercarse a heredar porque dicen, no, sabe Dios qué deudas tendría mi abuelo, sabe Dios qué deudas tendría mi papá, y de repente yo voy a tener que pagar con mis plata esas deudas. No, solamente con el volumen hereditario, solamente con el quantum, como dicen los abogados, con esa masa que conforma la herencia, llamada también masa hereditaria en términos jurídicos, se va a responder a obligaciones, a deudas, a cargas, etc. No se va a utilizar el patrimonio de los herederos forzosos o de quienes adquieren la propiedad en virtud a esta herencia. Entonces, vamos a hablar ahora de la definición. ¿Por qué no lo hice antes? Porque era necesario tocar este espacio introductorio. Entonces, a esta altura de la conversación, podemos preguntarnos qué es la herencia. Sí, y podemos respondernos. La herencia es el patrimonio autónomo que tenía el causante al morir. Cuando uno habla de patrimonio, habla de todo lo que uno tiene, no solo en el bolsillo, sino a los alrededores. Hay un ejemplo muy triste que podemos recordar de la pandemia. Habían personas que eran de mucha capacidad económica en muchos países del mundo, pero ni con todo el dinero del mundo podían obtener un rollo de papel higiénico. Es una broma de repente de mal gusto, pero es una realidad que todos la vimos y la vivimos. Hace poco conversaba con algunos familiares que están en los Estados Unidos de América, con motivo del huracán, y nuevamente la gente, lo primero que agotó en los supermercados de América fueron los papeles higiénicos. Es decir, no aprendemos. En fin, el patrimonio es todo lo que tenemos en el bolsillo, en bienes muebles, cuadros, en cubiertos que de repente son bañados en oro, en mesas de madera muy fina, en computadoras, en televisores, pero también en inmuebles, casas, terrenos, departamentos,
estacionamientos, depósitos. Todo eso, incluso si pertenezco en copropiedad con otras personas, es parte del patrimonio que tenía el causante al morir. Por eso la casación 2823, la casación son los fallos de la Corte Suprema que una vez emitidos constituyen referentes de observancia obligatoria para todos los que tienen un litigio, incluyendo abogados y no abogados, los llamados litigantes o justiciables, les denomina la ley. Entonces, cuando leamos una casación, siempre consideremos su importancia, no solo por la docencia que hace, sino por cómo beneficia a las personas a las cuales va orientada. Una casación sobre este tema es la 2823 de Huánuco del año 99, y que señala que el patrimonio autónomo de un causante es una unidad patrimonial abstracta, conformada por bienes, derechos y obligaciones singulares, y que abraza tanto al activo como al pasivo del causante. Por eso las comillas, porque estoy parafraseando lo que señaló la Corte al fallar, al casar en estos términos. ¿Qué otro tema debemos considerar? Bueno, entender qué es bien la herencia en bruto. Mire, la herencia en bruto, y lo pongo entre comillas, por poner una frase coloquial, simple para que entendamos todos, comprende los bienes, derechos y obligaciones pendientes de pago del causante, tal y como refiere el artículo 12 y 18 del Código Civil. Mientras que la herencia neta, algo así como el sueldo neto, es aquella resultante de la deducción de cargas y deudas u obligaciones. En tal sentido, no olviden considerar que ustedes tendrán la herencia en bruto y la herencia neta. La herencia en bruto será todo lo que dejó, y la herencia neta es la que quedará después que cumplan con pagos y otros que tenía pendiente quien falleció, quien les dejó la herencia. Los herederos forzosos van a tener derecho a la parte de la herencia denominada legítima, a que se refiere el artículo 123 del Código Civil. La legítima es aquella parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos. Ciertamente algunas personas quieren hacer su testamento porque no se llevan bien con sus hijos o porque no se llevan bien con la esposa. Y legalmente eso no es viable porque hay que cumplir lo que dice el artículo citado. Y máximo podría disponer de un tercio, que es ya conocido como el tercio de libre disponibilidad. Pero la legítima es la parte fundamental. Los otros 2 tercios que no podrían ser utilizados como le venga en gana, perdón la palabra, porque tiene que cumplir con lo que tienen derecho los llamados herederos forzosos a los que me he referido en estos minutos. ¿Qué derechos hay transmitibles por herencia? Diversos, pero lo que nos compete esta noche es la propiedad y la posesión de inmuebles. De repente, el derecho de conclusión del arrendamiento para herederos de un arrendatario, y se da dentro de los 90 días de muerte, conforme al artículo 1705, inciso 5 del Código Civil. Es decir, cuando hay una herencia y hay un inmueble arrendado, los herederos del arrendatario tienen dentro de los 90 días que expresarse si van a continuar o no, y quedará potestad, quedará el acuerdo, ver cómo siguen en su situación, o tendrán que devolver el inmueble, o podrán firmar un nuevo contrato, en fin. Es importante que si uno alquila un inmueble y se da cuenta que quien alquila fallece, no debe recibir la propiedad, pues, como por arte de magia. A veces algunas personas creen que porque fallece el propietario que les alquilaba, ya es una puerta abierta para hacer una prescripción adquisitiva, por ejemplo. Y no debemos olvidar que eso es absolutamente imposible, porque para que exista prescripción adquisitiva no debe existir ninguna relación con el propietario. Y en este caso, en el caso del arrendamiento, en el caso del alquiler de inmuebles, la principal, la primigenia, la única relación y la suficiente relación con el propietario es el contrato de alquiler o el contrato de arrendamiento. Y aunque fallezca el propietario, como hemos dicho, sus herederos se sustituirán o se subrogarán en ese contrato de arrendamiento para actuar conforme se ha explicado o conforme lleguen por mutuo acuerdo. También podrán hacerse los interdictos de recobrar o de retener, porque se pierde la posesión temporalmente de un inmueble, o parcialmente hay un intento de repente perder la posesión. Ahora con estas cosas que suceden en el mercado inmobiliario, muy comunes, de intención de compra a las casas, porque viven personas de tercera edad, suceden hechos muy particulares. Yo he tenido oportunidad de casos de constructoras que tocan la puerta de las casas a sabiendas de que viven personas de tercera edad
y están, digamos, tanteando cuando fallecen para poder comprarlas. Así como hay personas que quieren comprarlas por una legítima intención de compra con sus herederos de repente, hay otras personas que las quieren, están al tanto, haciendo un seguimiento a estas casas para invadirlas o para hacer algún tipo de acto ilícito con documentos inclusive, para poder apropiarse de esa casa en el cual el propietario ya falleció y podría tener un pequeño tiempo sin ocupación. Clave conocer cómo tenemos que defendernos en esos casos. En el caso de pérdida de la posesión o intento de arrebato de esa posesión, tenemos que actuar con los llamados interdictos, de recobrar o de retener, que son figuras para la defensa posesoria. O las llamadas acciones reivindicatorias, cuando una persona ha logrado inscribir ese derecho de propiedad en registros, pretendiendo, señalando que tiene un mejor derecho que el propietario que de repente no vivía en el inmueble en esa época. Entonces, estas acciones por mejor derecho de propiedad, etcétera, etcétera, son las llamadas acciones reivindicatorias que ustedes han escuchado hablar en algún momento. Quiero tocar una jurisprudencia registral relevante de las dos que voy a tocar esta tarde, porque la jurisprudencia, como les dije, es importante para enseñarnos por la docencia que hace, pero también porque nos nutre como ciudadanos para saber qué derechos tenemos. Aquí toca una jurisprudencia registral muy importante. Miren lo que dice. La resolución 1360 del 2017 SUNAR señala respecto a la institución de herederos lo siguiente. Los herederos suceden a título universal la integridad de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia, salvo partición efectuada por testamento, en cuyo caso estos adquieren a título particular de acuerdo a los bienes especificados por el testador. ¿Qué nos permite leer esta jurisprudencia más allá de lo que textualmente dice? Que si hay testamento, no hay problema, pues. Si ustedes tuvieron relación, tuvieron vinculación con una persona que siempre fue muy ordenada y que en vida quiso ir a un notario, hacer un testamento, como se dice vulgarmente, dejó todo arreglado, pues el testamento especificará. El mismo testamento podrá tener lo que yo llamo lujo de detalles, señalando, hay una partición, el primer piso para mi nieta, el segundo piso para mis hijos, el tercer piso para mi sobrina, etcétera. Esas cuestiones específicas respecto a la distribución fáctica, física de la herencia, se pueden utilizar con el testamento, se pueden dar, se pueden ejecutar con un testamento. Pero cuando no se produjo eso, sí van a haber conflictos para delimitar, para identificar incluso físicamente la propiedad, como voy a referirme más adelante. Entonces, si hay testamento y ha especificado todo esto el testador, no habrá inconveniente. Y la SUNAR justamente, cuando hace estas resoluciones, reitera, especifica y deja claro ese escenario al que yo me he referido en este momento. Vamos a abundar un poco más en los efectos de la transmisión sucesoria ante los municipios, porque no solamente hay este tema del reconocimiento, porque reitero, como le dije hace un instante, el municipio no nos reconoce como propietarios por el hecho de decir somos herederos. O sea, no se trata de decir en buena cuenta, ir al municipio y decir, oiga, mi padre y mi madre ya fallecieron, yo soy su único hijo y soy el nuevo dueño. ¿Qué trámite tengo que hacer? O sea, lamentablemente en estos casos, y probablemente en muchos otros, desde la perspectiva jurídica, no basta la palabra, sino que se requiere un papel, un instrumento que acredite, que sustente, que fundamente la situación que uno con las palabras pretende señalar. En estos antecedentes debemos señalar que a nivel municipal no basta la declaración simple de una persona, sino la declaración sustentada. ¿Cómo se va a realizar esta? Hay diversos criterios. ¿Cuáles son los efectos de esta transmisión sucesoria, como le dije, pero ante la municipalidad? Primero, consideren el artículo 660 del Código Civil, que dice que desde la muerte de una persona, la herencia se transmite a sus sucesores. Efectivamente, hay una traslación inmediata y lo ratifica el Tribunal Fiscal, que como le dije hace un instante, es el máximo ente persecutor, máximo ente interpretador de las cuestiones tributarias en sede municipal, y también lo ratifica, es concordante esta resolución del Tribunal Fiscal con el 660, ustedes pueden buscarlo en internet, y nos dice que sí, es automática, pero requiere el instrumento declarativo, algo así como la prescripción. Algunos creen que por el hecho de vivir 10 años ya se convierten en propietarios. Sí, el transcurso del tiempo genera el derecho, se requiere un instrumento declarativo que puede ser judicial o notarial o incluso administrativo vía COFOPRI, con el llamado procedimiento simplificado de regularización de propiedad antes petición adquisitiva administrativa. ¿Qué otros efectos tenemos? Que acredita transferencia previa para fines municipales
el acta de defunción que presentan uno o más miembros de la sucesión. Por ejemplo, si son 7 hermanos que tenía el finado, el último que murió, basta que uno de ellos llegue al municipio y se presente con el acta de defunción emitida por RENIC, obviamente con la mayor frescura posible. Digo frescura por el plazo, porque hay gente que va al municipio después de 5 meses y ustedes saben que los registros públicos, administrativos, son dinámicos, pueden cambiar en 15 segundos. Entonces hay que llevar instrumentos con una antigüedad mínima. Antes decían, pues, con no menos de 3 meses, pero ya no. Estamos en un mundo en el que después de la pandemia todo se volvió muy dinámico, todo es electrónico y es más rápido. Yo recomiendo que mientras menos tiempo tenga el acta, más contundente es la demostración de derechos ante la autoridad municipal. De tal manera que si uno de los sucesores se presenta al municipio con el acta de función y declara que son 8, 9, 10 hermanos los propietarios que le suceden al anterior contribuyente ya finado, bastará para que ya en la municipalidad no figure Juan Pérez Ramírez, sino sucesión Juan Pérez Ramírez, independientemente de cuántos son. Volvemos al punto inicial. Probablemente suene un poco grotesco, pero al municipio no le va a importar cuántos sucesores son, quiénes son forzosos, quiénes son de padre y madre. Eso no le va a importar al municipio. Al municipio lo que le va a importar es en qué medida tú estás apto para que yo pueda solicitarte la recaudación, sí o no. Claro está de que por experiencia también lo digo que el municipio, si no se entera, sigue generando la carga tributaria. Esto es como un serpentín, nunca va a acabar. Y pasará, pues, desde el día que se acredite con el acta de función que hay una expresión, pero le va a decir, muy bien, en mi más sentido pésame, pero de aquí hacia atrás, el finado no pagó 3 años. Y de aquí en adelante, a partir de ahora, tú te obligas. Pero lo anterior, si no lo pagas tú, pasa coactivo. Bueno fuera que dijeran hacia algunos municipios. Lamentablemente, algunos municipios ni siquiera nos invocan a pagarlo. Simplemente nos dicen, alguien tiene que pagar esa deuda, o simplemente la demandan a lo coactivo y los herederos, además que están con la carga emocional, tienen que asumir esta carga tributaria. En tal sentido, conviene entender muy bien de que para fines tributarios también se asume activo y pasivo con motivo de la herencia de un inmueble. Otro aspecto que hemos considerado en estos efectos de la transmisión sucesoria es que si el contribuyente registrado como tal por el municipio falleció intestado, o sea, falleció sin hacer testamento, el registro a nombre de la sucesión será desde la fecha de comunicación y o presentación de la partida de función, como hemos dicho, por la sucesión. Y a partir de ello, recién se le va a asignar un nuevo registro, pero como sucesión intestada, en tanto no se conozcan a los herederos o sucesores, como les he dicho. Pero que solo con el instrumento que los declara como herederos, hecho por un notario o un juez, recién se procede al registro individualizado, sustentado. Explico más. Como lo dije hace un instante, se presenta uno con la partida y de boca, de palabra, dice, somos 8 herederos, correcto, cambiamos sucesión Martínez. Pero la única forma en que el municipio verdaderamente registre quién es quién tributariamente, incluso en alícuotas, incluso en predios subdivididos, porque hay la llamada independización municipal que algunos municipios la aplican, que no es igual a la independización registral, pero se la aplican administrativamente para fines tributarios, obviamente. No todos, dependerá del criterio de cada municipalidad. Es bueno que consulten en su distrito esto. Pero reitero, cuando ya los herederos han logrado hacer el trámite de sucesión intestada, o de declaratoria de herederos, como se conocía antes, recién va a ver el municipio nuevamente llevando el acta notarial que los declara como herederos y a la vez el instrumento registral que acredita que están inscritos en el registro de propiedad inmueble como herederos y en el registro de sucesiones intestadas como herederos. Cuando ustedes escuchan la palabra registros públicos, no se están refiriendo solamente al registro de bienes inmuebles, sino también al registro de bienes muebles, al registro minero, al registro personal, etc. Y a los otros registros que conforman y que son parte de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que es parte del sector justicia. Entonces, únicamente cuando ya la persona figure en el registro personal como heredero inscrito de un causante que también en el registro personal figuraba como tal, como propietario, como persona natural, recién podrá ser reconocido por el municipio.
Nuevamente volvemos al eje anteriormente conversado. El instrumento, el papel, es el que va a sustentar, va a corroborar lo que uno quiere plantearle al municipio. Le dije hace un instante que era fundamental identificar indubitablemente el inmueble o predio heredado. Es verdad. Este es otro tema que también debemos conocer. Tenemos que identificar indubitablemente el inmueble o predio heredado. Algunas personas creen que el inmueble es el que ven al frente. Y probablemente no sea el que ven al frente, sino sea de repente la mitad. O de repente dicen, es un terreno. Y ahora la naturaleza es tan increíblemente imprevista que probablemente el terreno ya no tiene las dimensiones que tenía por la misma naturaleza o porque de repente el vecino invadió. Es bueno tomar como misceláneo en este punto de que les comento de que en los terremotos de Chile, constantemente han habido en terremotos en Chile, particularmente en zonas pegadas a la playa, se ha demostrado que los predios se han movido de su eje, de su ubicación, de su marcación por coordenadas, ¿no? Los técnicos sabrán mucho mejor, sabrán explicar mucho mejor que yo esto. Porque claro, es posible que un predio se mueva 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de su ubicación inicialmente prevista con el GPS, con el sistema de ubicación satelital. Porque claro, la Tierra también se mueve como producto de esta circunstancia cataclísmica, ¿no? Entonces el inmueble ya no estará ubicado aquí, sino de repente un poquito más allá, cuando hacen la medición. Y habrá que sustentar, porque de repente la persona pensó que seguía ubicando el vecino en ese lugar y lo invadió. Muchos no saben, pero cuando hay una construcción de un edificio, el predio colindante es penetrado por debajo para poder hacer las llamadas calicatas, los llamados soportes para el nuevo edificio. Y claro, uno vive y no se entera. Pero, por ejemplo, yo por experiencia profesional he tenido casos donde he visto de que recién cuando hacía su excavación el vecino también se encontraba con las construcciones que habían hecho para hacer el otro edificio colindante. En fin, en inmuebles hay una serie de cuestiones que podrían ser un universo aparte que podríamos tratar de repente en otra ocasión. Pero podemos identificar para decir, este es el inmueble que yo heredé sí o sí. Primero tenemos que entender que el término usualmente utilizado es el término predio, ¿ya? ¿Y por qué predio? Porque es el que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es el instrumento técnico justamente para todo lo que es construcciones y se refiere a terrenos y otros. El concepto predio viene del latín praedium, que significa finca, fundo, extensión delimitada del suelo urbano, rústico eriazo, con edificaciones o sin ellas. Ahora, ¿por qué será necesario identificar el inmueble? Porque tengo que saber de qué se trata. Porque puede ser un lote de terreno, puede ser una casa, puede ser un departamento, y ahora hay departamentos dúplex, triplex, o sea, hay departamentos loft de 40 metros, una sola área, donde tienen todo, solamente a 2 niveles. Pueden ser unos aires. A uno dice, me dejó los aires, no me dejó nada. Los aires son capital. Muchos no saben. Solo que hay que independizarlos en registros públicos, hay que crearles partida registral propia, hay que tener un trato con la Junta de Propietarios del edificio. Es todo un conflicto, pero son unos aires, es un patrimonio que tiene un alto valor, en la medida que uno sepa sortear todos los aspectos vinculados a la gestión de la propiedad en donde se ubique. A veces nos dicen, me están vendiendo unos aires a 10.000 soles, qué barato, pero probablemente no se puede construir en esos aires porque el parámetro del distrito no lo permite. ¿Y qué es el parámetro del distrito? Lo vamos a explicar en unos momentos más. Entonces, ¿por qué digo yo que es importante identificar el predio que yo he heredado? Si ustedes ven ese terreno, en la primera foto, pareciera que estamos ante un terreno que yo puedo decir, ¿sabe qué? Mi papá me heredó y no puedo regularizarlo, pues, señor Pérez. Quiero venderlo, necesito liquidez, este terreno está tasado en $20.000. Mire, bien ubicado, al costado de una construcción, hay otra, es una zona urbanizada, casa de campo, usted es una casa de campo linda, casi lo compra. Yo se lo vendo en 20.000 soles, pues, porque estoy apurado, no quiero gastar en trámites, nada, pero soy el heredero, y de repente hasta le trae documentos firmados por el causante y todo. Y usted, pues,
ve que tiene una apariencia de realidad y acepta el trato y lo compra. Pero sucede que ese terreno que ustedes están viendo aquí en una foto no es otra cosa que una servidumbre de paso, que es el espacio que uno debe dejar cuando hay predios que no tienen salida o no tienen entrada, para que estos dos predios puedan tener acceso a la calle. Y estamos hablando del predio que yo estaría mirando. Si hay tres predios, el del fondo, con el que yo estoy mirando esa foto, y lo de los costados, tiene una excepción particular. Los predios de los costados tendrán que hacer una servidumbre para darme paso y yo llegue a la calle, a la avenida principal. Entonces, sin embargo, una persona podría intentar venderme esa porción de terreno que en realidad es una servidumbre y que no es una propiedad porque es parte de los predios de los dos colindantes que lo han hecho justamente para facilitar mi ingreso, pero no han perdido la propiedad, porque la servidumbre es un derecho real que no implica traslación de la propiedad, sino poner a disposición de otro predio esa posibilidad de usar para fines de usar a la vez el predio propio, para no entrar en cuestiones muy técnicas. Entonces, a tener mucho cuidado, porque de repente también vemos una foto ahí al costado de la casita que tiene la parte sin pintar. Oye, mira, ¿sabes qué? Son tres casas, ¿no? Somos tres hermanos, justamente la casa de color plomo falta construir. Mis dos hermanos ya construyeron porque ellos tienen plata. Pero yo tengo la mía, ahí puedes hacer una tiendita de primer piso, arriba vives. ¿Qué te parece? Y los papeles, no, y ahorita no los tengo, pero mira, y nuevamente volvemos al punto, nos fraguan documentos, nos agarran a la prisa y nos venden. Y caemos en una estafa, somos estafados, vilmente. Y sucede que esa construcción que ustedes ven en la foto es una sola, solo que por voluntad del propietario ha pedido que técnicamente tenga esa estructura que pareciera tres inmuebles diferentes. Lo que he hecho es simplemente tener que cada dormitorio tenga un balcón y una salida a este balcón y una vista hermosa. Pero es un solo inmueble. Ya que digo que en la parte de abajo habían dos inmuebles comerciales, pero es un solo propietario y al costado una cochera. Pero si yo, haciendo la de persona que sorprende, porque cuando hay estafa inmobiliaria hay que considerar que yo me valgo de la confianza que me gano del actor. Aquí ya nos salimos un ratito, para poder identificar el predio tenemos que saber aspectos penales también. Cuando yo identifico al inmueble y tengo la instrumentación registral que así lo demuestra, no hay duda. Si tengo planos, no hay duda. Pero si no tengo documentos, voy a tener que usar los documentos extralegales, informales o cuasi formales que tenga. Y de repente en este caso no había documentos, pero se utilizó eso. En la estafa, el estafador se vale de la ingenuidad o se vale de la confianza que ganó del afectado, de la víctima. Yo cuando tuve la oportunidad de escribir un paper, un documento un artículo sobre estafa inmobiliaria, investigué con algunos amigos de mi promoción fiscales dedicados al tema penal y les preguntaba, ¿cuál es la diferencia fundamental que tú encuentras para poder denunciar por estafa a una persona en el ámbito inmobiliario? Y la respuesta de mi amigo, la que me convenció más, fue la existencia del contrato. Si hay contrato no puede haber estafa, porque el contrato justamente es la voluntad de las partes. Salvo que se demuestre, le dije yo como civilista que soy, salvo que se demuestre que conocía la mala fe, eso es otra cosa, me dijo. Efectivamente, pues, si en el marco del contrato civil ambas partes sabían que había buena fe, no pasa nada. Pero si yo, a sabiendas de que esto es un solo inmueble, y yo le hice firmar un contrato diciéndole el inmueble del medio, entre los dos inmuebles blanquitos, bien pintaditos con balcón, es el que te vendo, lo estoy haciendo caer, entre comillas, en una argucia mía, y por tanto lo estoy estafando. Y estoy conociendo y estoy actuando de mala fe. Pero allí no hay nada que reclamar. Pero si una persona firma contrato, por ejemplo, con una inmobiliaria para compra-venta de un inmueble futuro y la inmobiliaria no se lo entrega en el plazo pactado, no hay estafa, hay una demora y tendrá que tratarse conforme las reglas del Código del Consumidor o las reglas del Código Civil, porque es un contrato civil también, además de un contrato de consumo, porque el inmueble terminado es un bien de consumo. Otra foto que vemos ahí es eso que está arriba. Oye, estoy en Buenos Aires. Sí, son míos, son propios. Mira, ahí está la foto. He podido tomarla con un dron. Ahí está, mira, ahí te sale un departamento cañón, mira, amplio, con vista al parque, todo. Perfecto, listo. Total, no son aires propios, es la azotea del propietario. Interesante, ¿no? En fin, hay N formas en las que
uno tiene que abrir los ojos y prender todas las luces para entender cuál es el predio que estoy heredando. Al final del día, la única manera de saber qué predio estoy heredando es el instrumento que está en registros públicos. Sí, algunos les van a decir que no es necesario un instrumento registral porque la propiedad se adquiere fuera del registro. Es un acto extrarregistral al amparo del artículo 949 del Código Civil. Sí, pero esa es la perspectiva civil, pura y dura. No, nosotros tenemos que entender que hoy en día el mundo es un mundo global, es un mundo dinámico. Y hay lo que se llama la oportunidad. En el negocio inmobiliario la oportunidad manda, cuenta y cuesta. En el mundo inmobiliario puede ocurrir que alguien me diga, oye, tengo esto. Correcto. Muéstrame tu instrumento civil, privado, es este. Ahora muéstrame que este instrumento civil privado lo inscribiste en registros públicos. Ah, acá está. Perfecto. Ahora déjame a mí ir a registro público y obtener el llamado certificado registral inmobiliario para confirmar que tú y solamente tú eres el dueño. O podrías estar con otros copropietarios. De acuerdo, Miguel, anda a registros públicos, por eso se llama registros públicos, y obtén la información registral que quieras, llamada publicidad registral, y obtén todo lo que a ti te dé tranquilidad para hacer este contrato que te estoy ofreciendo. En suma, si no hacemos una buena indagación registral, no vamos a tener certeza del inmueble que hemos heredado. Además, no basta recibirlo físicamente, vivir en él y tener las llaves, porque podríamos estar ocupando más o menos de lo que nos corresponde y de lo que habríamos heredado. ¿De acuerdo? Ahora bien, solamente para precisarles, en el ámbito rústico, rural, interviene el Ministerio de Agricultura y ellos son los que dicen este predio es rústico, tiene vocación de actividad agrícola, etcétera, etcétera. Ahí no hay problema, es una chacra, ahí no hay duda. Yo podría decirles que hoy en día, pese a que cada vez el mundo rural está más urbanizado que antes, pese a eso, podría decirles que es más fácil decir este predio rústico es mío o te vendo este predio rústico a sola vista, independientemente de hacer las cuestiones registrales que les he dicho hace un instante. Pero cuando hablamos de lo urbano, podríamos estar hablando de una cuestión muy diferente. Miren, ¿cómo será de sui generis la cuestión urbana? Que cuando se emite la ley que establece la habitación urbana de oficio, para los que son abogados les va a llamar mucho la atención esto, el primer predio que se declaró habilitado urbanamente de oficio fue un predio ubicado en la avenida Canaval y Moreira, en la urbanización Corpac. Claro, la habilitación urbana de oficio supone pues que el predio, por el solo hecho de su ubicación estratégica ya urbanizada, debe ser declarado habilitado urbanamente de oficio. Ese es un caso sui generis. Pero en lo regular no sabemos cuándo estamos ante un predio urbano, porque podríamos estar en medio de una chacra a las afueras de Lima, cerca de Chosica, y no es un predio urbano, porque primero tenemos que ir al municipio para saber que es urbano. ¿Por qué digo que tenemos que ir al municipio? La jurisprudencia registral también nos da luces sobre este tema. La resolución 360/2005, repetida en muchas otras, nos dice que para determinar la naturaleza urbana de un predio, solamente es competente el municipio del distrito. Corresponde a la autoridad municipal competente determinar la naturaleza urbana de un predio, condición que puede ser acreditada al registro mediante el certificado de zonificación y vías, si hablamos de terrenos, o el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Correcto? Estos dos instrumentos, si hablamos de terrenos, hablamos de construcciones, los podemos obtener en el municipio y con ello indubitablemente sabremos que el predio es urbano, aunque en registros esté como rústico. Ahora, y ustedes me dirán, ¿y si está como rústico en registros, qué hago? Pues llevas tu certificado de zonificación o tu certificado de parámetros que señala que es urbano y cambias la condición registral del predio. Porque el registro lo primero que tiene es información. Igualmente el registro no te va a reconocer tu derecho de propiedad sobre un predio rústico o urbano. Simplemente te reconoce tu derecho de propiedad en virtud de un instrumento que tú le has entregado, generado, regularizado, formalizado fuera de la sede registral. ¿De acuerdo? Entonces, reitero, si quieren saber si el predio heredado es urbano, y demostrar que es urbano, está en el medio de la ciudad, y pueden construir hasta qué altura, qué techo, cuántos pisos, etcétera, o si es un terreno y cuánto es el tipo de terreno que puedo hacer, cómo tengo que hacerlo, etcétera, y un certificado de zonificación y vías o un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Ahora bien, ¿qué debo
¿Qué trámite debo realizar si necesito ser declarado como heredero? Hace un instante lo dije. Heredamos la casa, heredamos el inmueble, pero no hizo trámite después el final. En ese caso, aunque yo diga que soy heredero, y de hecho lo soy, necesito el trámite que me declare como tal. Ese trámite era la anteriormente llamada declaratoria de herederos, hoy llamada sucesión intestada. La sucesión intestada no es otra cosa que un proceso que pueden seguir los herederos, sea ante el Poder Judicial o ante el notario, en caso que el causante haya fallecido sin dejar testamento. ¿Quiénes pueden hacerlo? Cualquier interesado. Y cuando digo cualquier interesado, no lo digo porque puede presentarse solo, sino que tiene que presentarse diciendo, yo soy heredero junto a todos los demás. Es para fines de inicio. Ojo, para fines de inicio, cualquier interesado puede iniciar el procedimiento sucesorio conforme lo establece el artículo 830 del Código Procesal Civil. Todo este marco normativo de la sucesión intestada lo vamos a encontrar en los artículos 8 al 15 al 830 del Código Civil. La herencia corresponde a los herederos legales cuando el causante muere sin dejar testamento, dice el artículo 815. Claro que sí, ya lo hemos explicado. El cónyuge que concurre con hijos u otros descendientes del causante o con los padres u otros descendientes del cónyuge y hereda una parte igual a la de un hijo. La cónyuge, además de heredar la mitad, va a heredar una parte. Puede también ir con los padres o con los hijos. ¿Ok? Ahora bien, en caso de que concurran hermanos de padre y madre con medios hermanos, los llamados medios hermanos son los de un solo lado, padre o madre, los llamados medios hermanos recibirán la mitad de lo que a los hijos de padre y madre le corresponde. Por lo que dije hace un instante, la mamá recibirá la mitad y en la otra mitad del inmueble, digamos, en el 50% irá para la mamá y el otro 50% será para la mamá junto con todos, con todos los hijos, considerando que a los hijos de padre y madre les tocará una cantidad y a los medios hermanos la mitad de lo que les toque a los hijos de padre y madre, conforme al artículo 829 del Código Civil. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo que ir a sede judicial o sede notarial? Repito, este trámite de sucesión intestada lo podrás realizar en vía judicial o en vía notarial. Si es en vía judicial, tendrás que irte al juez competente del lugar donde el causante tuvo su último domicilio en el país, para conocer los procedimientos no contenciosos y juicios relativos a la sucesión. En este caso, el procedimiento será no contencioso conforme lo establece el 749 del Código Procesal Civil, inciso 10. Deberá seguirlo ante el juez de paz o ante el juez civil, dependiendo de la cuantía, de la cantidad, de la dimensión de la herencia. También podrá seguir este mismo trámite notarial, porque el judicial es muy largo, etcétera, etcétera. Ya todos sabemos la carga procesal del Poder Judicial. Algunos prefieren ir al notarial. La diferencia es que judicialmente no te cuesta y notarialmente sí tienes que pagar los costos notariales. Notarialmente será un proceso no contencioso también, regulado entre los artículos 40 al 44 de la ley 26662. A los 15 días del último aviso, el notario va a extender el acta. El notario va a recibir tu solicitud, donde declaras que eres heredero, donde te presentas junto con nosotros, donde dices tener testigos. Hay toda una formalidad que te va a explicar el notario con mayor detalle. Y una vez que él la recibe, hace publicaciones. Y 15 días después de que se hizo la última publicación, va a extender un acta que ya te convierte en propietario. Por eso, en un instante dije que con esa acta notarial y la inscripción registral de esa acta, te tienes que ir al registro municipal para poder inscribirte, a la municipalidad, perdón, de tu distrito para poder inscribirte como nuevo propietario que se sustituye del finado. Los partes notariales son enviados al registro de sucesiones intestadas, el lugar donde se ha seguido el trámite, y al registro donde el causante tenga bienes o derechos inscritos. Cuando tú haces notarialmente o haces judicialmente, la declaratoria de heredero supone que te reconocen como heredero, pero el reconocimiento propietario es un trámite adicional que tiene la base, el sustento con esta declaración de notario después como heredero, pero que además tiene que ser puesta en conocimiento, es decir, inscrita en los registros donde ha tenido bienes el causante. Por ejemplo, el registro de bienes muebles, de repente tenía autos, ¿no? El registro minero, de repente tenía minas, etcétera, etcétera. Además, el registro de sucesiones intestadas para demostrar que tú y solo tú eres el único heredero declarado del causante. Una jurisprudencia relevante de este tema la encontramos en el caso de la 1148/2007 SUNAR, que se refiere a las situaciones que se presentan cuando una persona no es declarada heredero y el trámite notarial ya llegó a registros. Algunos herederos se enteran y quieren ir al registro y ya
dejar sin efecto todo y decir, no, un momento, alto, paren todo, me discriminaron, me dejaron sin herencia, lamentablemente no puede actuar en esos casos. Y tiene que hacer la llamada petición de herencia. Esta jurisprudencia registrada nos señala eso. Inclusión de declaratoria de heredero. Si en una declaración de herederos no se hubiera comprendido a todos los herederos legales, estos podrán interponer la respectiva acción de petición de herencia, acción que se va a dirigir contra todos los herederos declarados y que es de naturaleza contenciosa. Lo contencioso es que hay litigio. Cuando te declaras como heredero es no contencioso porque no hay litigio, tú solo haces el trámite. Pero cuando habla de procedimiento contencioso es que hay un litigio, hay una disputa con otras personas más, basta que haya uno o más adicionales. Conforme lo establece el artículo 6.4 del Código Civil, debiendo presentar al registro la respectiva sentencia firme o el instrumento notarial, ¿no? En esa línea, no procede a inscribir la inclusión de herederos mediante otro tipo de instrumentos que buscan acreditar el entroncamiento familiar en sede registral, diría yo, como agregado, ¿no? Entonces no te puedes ir al registro y decirles, oiga, inclúyame en esa declaratoria que han inscrito. No, el juez tendrá que decir, modifíquese el asiento registral en estos términos, pero previa acción de petición de herencia que debe hacer el afectado. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado de los casos de las personas que vean como persona natural, pero también puede ser el caso de personas que vean como persona junto a otras, la llamada copropiedad. De repente has heredado junto a tus hermanos, tus primos, ya son varios sobre un único bien. Una situación muy distinta es que una sola persona con un mismo bien, pero otra situación muy diferente es que sea un solo bien con varias personas. ¿Qué pasará cuando son varias personas, pero hay un único bien? Estamos hablando de la copropiedad o la herencia en copropiedad. La copropiedad no es una cosa que la existencia de un tipo de propiedad que pertenece por cuotas iguales a dos o más personas conforme el 969 del Código Civil. Estas cuotas se presumen iguales salvo prueba en contrario. Los propietarios se ejercitarán su derecho teniendo como referencia la proporción de su cuota. Algunos son dueños de la mitad, otros son partes iguales, etc. Si no se especifica, se presume que son partes iguales. De repente el testamento señaló, dejo a mi hijo la mitad del departamento, o la mitad de la renta que genera el departamento, y la otra mitad que se repartan todos sus hermanos menores. Podría decirse así. Entonces, los demás hermanos menores tendrán el 15, 20, no lo sé, sea la cantidad que sea. Mientras que el hermano mayor de repente tendrá el 70% de las rentas que genere el departamento. Por ejemplo, una forma de hacer testamento, ¿no? ¿Cuál es la modalidad en que se deben tomar decisiones cuando existe copropiedad según el Código Civil? Las decisiones sobre el bien común se van a adoptar en dos formas. Por unanimidad, si se trata de disponer, grabar, arrendar el inmueble o hacer modificaciones a este, y por mayoría absoluta cuando se trata de actos de administración ordinaria. Por ejemplo, si se quiere vender el inmueble, se quiere alquilar, se requiere la unanimidad de todos los copropietarios para poder alquilar. ¿De acuerdo? Y si, por ejemplo, se requiere un acto de administración ordinaria, como por ejemplo pintarla, bueno, la mayoría absoluta, pues por ejemplo, de repente arreglar la chapa, ¿no? Para que se malogró, ¿no? Solucionar un tema de un desagüe que inundó el departamento y hay que contratar rápidamente un técnico. Bueno, pues la mayoría absoluta decide y lo hace, ¿no? Pero cuando hay otras mayor envergadura como vender, disponer, hipotecar, etcétera, sí requiere la unanimidad, es decir, la intervención de todos los que son parte de la copropiedad en la que está inmersa este inmueble que se ha heredado. Ahora, puede ser que haya empate al momento de esta votación. Y en estos casos el juez tendrá que decidir conforme lo establece el artículo 969 del Código Civil. Una jurisprudencia también, como les digo siempre, importante, es nula la venta de propiedad indivisa por uno solo de los hermanos herederos. Claro, si yo solo voy y digo, oye, te vendo el inmueble que hemos heredado con mis hermanos, no podría porque ya dijimos que se requiere unanimidad para esta venta. ¿Cómo se extingue la copropiedad? Cualquier copropietario o un acreedor, incluso si así lo necesita, podrá solicitar la extinción del régimen mediante la partición, al amparo de los artículos 984 y 992, inciso 1 del Código Civil, salvo que ya exista un pacto de indivisión forzosa. Por ejemplo, el muro medianero. Hay unos predios que todavía están inscritos y construidos con el llamado muro medianero, que genera dos inmuebles. Aquí yo no puedo dividir este muro medianero, porque ambas casas están construidas en este muro medianero. En fin, ese es otro tema. Pero quiero dejar en claro que se extingue con la partición, la llamada división y partición. Entonces, otra cosa de la división y partición que poner fin a la copropiedad mediante la cesión mutua entre los copropietarios,
respecto de esos abstractos que le corresponden a lograr una adjudicación específica o material conforme lo dice el 983 del Código Civil. Esta se realiza por convenio o por sorteo o bien judicialmente. Por convenio es por contrato. ¿De acuerdo? Dicen, bueno, ya, yo me quedo con el primer piso, te reconozco que fulano el segundo, me engano el tercero, pero engano las dos cocheras. Listo. Algunos dirán, no, no hay proporción. Sí, pues, pero justamente de eso se trata la división y partición. Del convenio, por mutuo acuerdo, para que aquellos que reciben de repente dos cocheras, no tengan nada que reclamar de que recibe un departamento de 50 metros. Se dan por satisfechos y se ceden mutuamente o permutan mutuamente lo que no cuadre al momento de la partición. Este es un trámite muy amplio que sería materia de otra charla. Pero puede realizarse por convenio, o si uno de ellos no quiere, no le conviene, tendrían que ir a un juez para que el juez haga la división y partición, eventualmente el remate, si es que no se ponen de acuerdo, y reparta el dinero. Es triste ese caso, pero se puede. Una jurisprudencia también, como siempre, que nos apoya en este momento de capacitación. El estado de copropiedad se extingue con la división y partición del bien común. Culmina definitivamente la cuota ideal del copropietario y se adjudica materialmente una parte del bien. Casación 912-96 Arequipa. Es decir, yo dejo ese bien abstracto único que nos dejó el heredero, ese inmueble único abstracto, y paso a ser dueño de una parte específica de él, física de él. Por ejemplo, el primer piso. Por ejemplo, el segundo piso, por ejemplo, los aires, porque yo en convenio con mis demás herederos he logrado ese acuerdo. Y si no me pongo de acuerdo, judicialmente de repente se logra, ¿no? O incluso en una conciliación, como lo vamos a ver más adelante. Situaciones especiales del inmueble heredado. Pueden darse algunas situaciones especiales en torno a un inmueble heredado, rápidamente se las digo. Una herencia sin regularizar puede generar una coposesión, porque van a vivir todos juntos, porque tiene que vivir dos solamente los herederos y los demás no. Va a haber la copropiedad de hecho, porque de repente, aunque no se haya hecho el trámite, todos tienen derecho a vivir en esa casa y nadie puede desalojar al otro copropietario, aunque no se haya hecho el trámite. Por eso se habla de copropiedad o coposesión de hecho, porque falta la parte jurídica, pero la herencia sin regularizar ya genera cuestiones de hecho, que serán suplantadas por las de derecho, llámese los trámites. La declaratoria de herederos, sucesivamente, está instituye copropiedad. Muchos creen que con la declaratoria de herederos ya son dueños del edificio, del departamento, de la mina, del terreno. No, no, no. Son dueños de toda la masa hereditaria. Y esto es claro. La declaratoria de herederos va a instituir copropiedad. Y esta solo va a acabar con el pacto o proceso judicial de división y partición. Ahora, una pregunta muy continua que la gente se hace ¿es posible adquirir derechos expectaticios de miembros de sucesiones por regularizar? Sucede que hay muchas personas que son herederos y saben todo este trámite que les he explicado en esta sesión, pero no tienen dinero para hacerlo, no tienen tiempo o simplemente no quieren. ¿Y qué hacen? Vuelven sus derechos expectaticios de posesión o lo que sea a un miembro de la sucesión o a otra persona con cargo a regularizar. Es un contrato. Mientras no esté prohibido por ley, podrían realizarlo. De repente yo agarro y convengo con Juan Pérez, le digo, ¿sabes qué? Te vendo todos mis derechos que tuvieran esta regularización de herencia con mis hermanos. No quiero saber nada de ellos. Si tú me pagas tal cantidad, firmamos un contrato y te cedo estos derechos. Y me das un poder, te doy un poder para que puedas hacer los trámites que sean necesarios. Y me representas ante mis hermanos. Perfecto. Es posible hacer eso. Caso muy particular, caso muy sui generis, sí, pero es viable hacerlo. En caso de conflictos, en cualquier momento, y conflictos van a haber muchos, en cualquier momento será posible realizar un procedimiento de conciliación. Y claro, la gestión de conflictos en inmuebles heredados, sí o sí, se tiene que solucionar con una conciliación extrajudicial, que como ustedes bien saben, es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, es rápido y confidencial y voluntario, es gratuito si lo realiza ante el Ministerio de Justicia en uno de sus centros, o si va a los centros autorizados, ¿no? Yo me refiero a los puntos que tiene gratuitos el Ministerio de Justicia, porque los centros de conciliación que autoriza el Ministerio sí tienen una actividad lucrativa, evidentemente, ¿no? Y el Ministerio actúa para justamente supervisar que cumplan con las normas respectivas. Pero el Ministerio tiene servicio gratuito de conciliación. Supone convocar a las partes, unas o todas, supone entender que el conciliador es un facilitador nada más
pero que las partes, los hermanos, son los que llegan a un acuerdo. Yo tengo la oportunidad de participar en conciliaciones de hermanos, de familias, y verdaderamente son casos serios porque a veces no se llegan a poner de acuerdo y tienen un alto contenido emocional y de estrés, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la gestión de estas conciliaciones de índole familiar porque ameritan una dedicación muy, muy particular del conciliador, ¿no? Como conciliador lo digo también, ¿no? La conciliación, el acuerdo conciliatorio va a tener el valor similar al de una sentencia judicial para fines de exigencia. Si yo me pongo de acuerdo con mis hermanos respecto a una situación del inmueble, su futura venta, su futura distribución, etcétera, la posibilidad de que todos vivamos juntos, uno en cada piso, etcétera, etcétera, si alguien no cumple a futuro, ese acuerdo conciliatorio me vale para yo ir a un juez y decirle, oiga, señor juez, exíjale cumplir lo que se comprometió en un centro de conciliación. El marco legal de la conciliación, que ustedes saben muy bien que existe y que es únicamente recomendable de mi parte solucionar esto con una conciliación porque es la mejor forma. Claro está que la asesoría de un letrado también es bienvenida, pero la conciliación es el elemento fundamental para solucionar esto. Muchas gracias por haberme escuchado y estoy atento con las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Miguel Cabero, por su brillante ponencia. Tiene muy buenos comentarios, muy didáctica su presentación. Le agradecemos, le Gracias. agradezco a nombre de la doctora Martínez. Asimismo, agradezco a las 1000 personas que nos han acompañado, que nos vienen acompañando durante esta tarde. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a algunas consultas que nos ha realizado el público aquí que se ha conectado en esta tarde. A ver, nos comentan, estimado doctor, el Tribunal Fiscal ya no se pronuncia por las inscripciones de predio que la municipalidad no inscribe. Ahora retornan el expediente y se inhiben. ¿Tiene usted conocimiento de ello? Bueno, el Tribunal Fiscal puede tener criterios, probablemente uno de los tantos criterios. Yo no he encontrado un criterio único, habría que buscar la jurisprudencia que declara como criterio presente de observancia obligatoria. No encuentro ahí en la cita de la pregunta si es que existe. Si existe un precedente de observancia obligatoria de que sí me podría ser, pero también podría ser una de las salas que en ese caso se inhibió, ¿no? Igualmente, al ser registral, los tribunales de registro son varios, pueden fallar diferente. No habría que indagar si es que existe eso. En todo caso, siempre está la alternativa del Tribunal Fiscal, ¿no? De acuerdo, doctor. Gracias. Otra consulta que nos realizan es, bueno, nos felicitan por su presentación y preguntan, cuando uno hereda una propiedad hipotecada con el banco, la cual posee un seguro de desgravamen, ¿se hereda la deuda o se anula y se hereda el inmueble sin cargas? Bueno, el certificado de gravamen lo que va a hacer es pagar la deuda completamente al banco. Y lo que va a ocurrir es que se va a heredar el inmueble sin cargas o finalmente con cargas, pero probablemente lo que va a ocurrir es que el banco va a esperar de que se presente quien se sustituya al deudor con el instrumento que lo declare heredero para poder ejecutar con él el certificado de gravamen, porque justamente el objeto de un certificado de gravamen es justamente actuar en caso de muerte. Entonces, definitivamente, la declaración de heredero mediante el instrumento notarial o judicial será clave para la negociación con el banco para en algún momento tener el inmueble libre de gravámenes y de deudas, en particular de la hipoteca, ¿no? Gracias, doctor. Otra consulta que nos realizan es, si se efectúa una donación a una persona que no es familiar, como el caso del ejemplo que usted brindó, el señor Polo Campos, ¿los herederos tendrían derecho a impugnar en un en algún momento de la situación? Podrán impugnar, como lo dije en la sesión, siempre y cuando no se haya respetado este tercio libre de disponibilidad. Aquí lo reitero. Hay una parte que se llama el tercio libre de disponibilidad que tiene una persona cuando tiene herederos forzosos. Sobre ese tercio yo puedo disponer libremente y nadie puede impugnar cuando yo me muera. Pero el resto, los otros tercios, sí es reservado para los herederos forzosos. Ahora, si yo agarré y la mitad de mi herencia se la doné de repente a mi enfermera, porque me cuidó muy bien en vida, sí, los herederos forzosos tendrán la posibilidad, el derecho concretamente, de impugnar eso y decir, oye, la mitad sí, pero el otro tercio nos corresponde a nosotros. Ya en el proceso judicial el juez precisará cómo se soluciona este conflicto patrimonial, ¿no? Gracias, doctor. Otra consulta que nos realizan es, en el caso en el caso de querer lotizar un predio rural, ¿cuál es el procedimiento correcto para tramitar la titulación?
Los predios rurales tienen una legislación propia, tiene que irse a la Dirección de Titulación del Ministerio de Agricultura, la llamada DIGESPARC, y ellos van a darle todos los requisitos dependiendo de qué tipo de predio es, dónde se ubica. Yo les recomiendo recurrir directamente a esa entidad para que reciban la información adecuada dependiendo de la situación de su predio. La DIGESPARC del Ministerio de Agricultura, la Dirección de Titulación del Ministerio de Agricultura. Gracias, doctor. Otra consulta que nos realizan es, doctor, ¿tendrá conocimiento por qué es que demora tanto o tantos años los procesos de división y partición o sucesión intestada? Es que en general el procedimiento judicial siempre va a demorar bastante por la carga procesal. Por eso siempre se sugiere lo notarial y se solicita la conciliación. A veces es difícil conciliar, pero ya hemos escuchado este refrán que dice, más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Es penoso tener que repetirlo, sobre todo yo como abogado, a veces siento vergüenza ajena decirlo, pero a veces es cierto, ¿no? Yo creo que hay que desconflictualizar los conflictos familiares de tipo patrimonial, porque no nos llevan a nada, porque las familias, además que están con el dolor de la pérdida, tienen que recurrir a sus recursos personales y hasta involucrar su salud por regularizar un tema material cuando podrían asesorarse por un consultorio jurídico gratuito, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Justicia, recibir la asesoría adecuada necesaria y entender que lo mejor es gestionar un conflicto mediante la conciliación y decir, bueno, ¿qué te parece si cedemos y nos convertimos en propietarios de esta manera? Más vale 100% de algo que 100% de nada en inmuebles, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es buscar una cultura de paz con la conciliación y decir, sí, pues el Poder Judicial demora mucho y no me conviene ir, me conviene utilizar los mecanismos alternativos como la conciliación que promueve el Ministerio de Justicia, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar ya a una de las últimas consultas. Nos preguntan, en el caso de propiedades que fueron heredadas por menores de edad, ¿estas propiedades pueden ser vendidas por sus tutores? Sí, solamente que el juez va a tener que dar autorización. Yo pude ver un caso en el que se expropió el bien a un menor de edad y el juez tuvo que autorizar justamente el cobro de justicia y precio porque recordemos cuando uno le expropia un inmueble hay que reconocer que el monto que nos están dando por indemnización es el que en verdad nos corresponde, pero un menor de edad no está en la capacidad de decir sí, pues es el que me corresponde. Entonces los tutores lo pueden decir, pero en estos casos el juez, como era una situación particular, el juez tuvo que pronunciarse y decir sí, el menor de edad está facultado a aceptar que le expropien y a recibir este monto como lucro cesante, daño emergente, etcétera, como resultado de la expropiación, que también es otro tema muy amplio y que seguramente en algún momento podremos compartir con más detalle. Gracias, doctor. Bueno, han quedado algunas consultas todavía, pero respetando los tiempos y respetando su tiempo también, doctor, lo último que quisiera pedirle, ¿no? Sería quizás una última reflexión, doctor, sobre este tema que de verdad que ha tenido mucha relevancia en los participantes. En verdad han quedado muchas consultas y esperamos, bueno, quizás tener una segunda parte sobre este importante tema. Gracias, Jimmy. Bueno, primero agradecerles a todos por el tiempo brindado para escucharme, agradecer al Ministerio por la oportunidad de compartir esta experiencia con el público que sigue las actividades incansables y de gran calidad que hace el Centro de Estudio del Ministerio de Justicia todas las semanas. Bueno, decirles que se acuerden que un gran poder lleva una gran responsabilidad y lo hemos conocido por la película del Hombre Araña, pero eso viene de un pensador americano y es algo válido. Mientras recibamos un regalo de cualquier índole, debemos entender que tenemos una responsabilidad y ese ejercicio de ese regalo supone reflexión. En el caso de un inmueble heredado, supone entender que recibimos un patrimonio y como tal nos obliga a entender de que hay deudas que cumplir y hay gastos que asumir más adelante. Y eso supone una decisión. De tal manera que si yo voy a entender la dimensión de lo que he recibido, pues voy para adelante, como decimos en buen criollo. Y si no, pues mejor devolver ese predio al mercado, venderlo, dárselo a una persona que pueda darle valor, darlo en concesión, alquilarlo, etcétera, pero que no pierda su valor. Porque yo creo seguro que el causante no quisiera ver su inmueble convertido en una chatarra, si es mueble, o un edificio invadido o malbaratado, porque fue la mejor inversión de su vida. Y corresponde al heredero darle también una continuidad a esa propiedad en la mejor forma. Muchas gracias, Jimmy, por la oportunidad nuevamente.
Gracias, doctor. Un último pedido, doctor, no sé si fuera posible poder compartir el importante material que ha tenido usted, eh, em, Sí, claro que sí. Se exponerlo los el día envío de por hoy. correo, claro que sí, Ya, listo, doctor. He cumplido con claro el que sí. pedido de los participantes y bueno, me despido de parte de la doctora Ana María Martínez, a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, esperando tener en otro momento la oportunidad de poder contar con su participación, doctor, y asimismo extenderle el saludo a las 945 personas que se encuentran en estos momentos presentes. Que tenga usted muy buenas tardes y muy buenas tardes con todos.